6:43 de la mañana y sí, vamos a tratar el día de hoy un tema bastante interesante que, amigos, mi querido gordito, por el clima, la verdad es que ya no sabemos. Es una gripe normal, es COVID, ¿qué es lo que tenemos? Dios mío, tenemos aquí a nuestro experto en enfermedades respiratorias, cómo enfrentarlas y cómo distinguirlas, que es súper importante. Doctor César Delgado, neumólogo, nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. La verdad es que la pregunta es, ¿se puede distinguir? Porque todas tienen como síntomas bastante similares. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En realidad es difícil distinguirlas solo por síntomas. Yo quisiera agrupar en cuatro categorías. El COVID, que lo vamos a tener siempre, la influenza y el virus sincitial respiratorio, que son dos infecciones muy puntuales que se pueden diagnosticar y que hay que tenerles cuidado a ciertos grupos de personas. Y luego todos los otros virus respiratorios. Ahora, todos son muy similares y muchos pueden ser indistinguibles el uno del otro, pero si tenemos una fiebre muy alta y una gran toma del estado general, es posible que es influenza. Si tenemos mucho silbido, broncoespasmo, afectación bronquial en los extremos de la edad, menores de 2 años, mayores de 65, 70 años, tal vez sea virus sincitial respiratorio. Y el COVID, mucho dolor de garganta, también toma del estado general, la falta de olfato clásica. Pero, insisto, es difícil distinguir solo por síntomas y es mejor vigilar, y si aparece un síntoma de alarma o hay una población de riesgo, embarazadas, personas con enfermedades, con preexistencias, extremos de la edad, pues ir rápidamente al médico. Doctor, ahora estamos viviendo todavía, esta semana va a seguir de largo esto de las fiestas de Quito. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, ya que nos vamos a exponer muchísimo al frío, a estas fiestas populares, a acumulación de personas también? ¿Cuáles serían sus recomendaciones principalmente para estos grupos que son más vulnerables, por favor? Bueno, cómo no, la principal recomendación, nuestro principal seguro es tener las vacunas. Entonces, el refuerzo del COVID, la vacuna anual contra la influenza y las personas que tienen riesgos de complicaciones, la vacuna del neumococo, que es una bacteria que también puede generar neumonías y se pueden complicar. Entonces, por un lado, las vacunas. Por otro lado, conciencia social. Si tengo síntomas, mejor quedarme en casa. Si tengo que ir al trabajo, tratar de tener algún tipo de aislamiento, no aislamiento, de distanciamiento, mascarilla, lavado de manos permanente. Y pues obviamente tratar de estar en los lugares, celebrando la ciudad en ambientes ventilados y tratando abiertos, y si hay alguna molestia o tengo factores de riesgo, usar mascarilla. Doctor, ¿qué es lo que pasa con el COVID? Yo me enfermé hace poquito, fui y el doctor me dijo, no te voy a hacer ni examen ni nada, tenemos que aprender a vivir ya con el COVID, quédate en tu casita unos días y listo, no pasa nada. ¿Ya en realidad sucede de esta forma? ¿El COVID nos puede dar como cualquier otra gripe? Sí, todavía seguimos aprendiendo mucho del COVID, pero claramente después de las vacunas es otra enfermedad completamente distinta a lo que vivimos en la era pre-vacunas. Sin embargo, si tenemos más de 65 años, preexistencias como enfermedades cardíacas, obesidad, algún tipo de inmunosupresión, recibimos quimio, recibimos medicinas reumáticas, entonces es mejor tener cuidado, visitar al médico, porque existen antivirales que se pueden dar en los primeros días de la enfermedad para prevenir complicaciones, pero en poblaciones de riesgo. Luego, en las personas que no tienen factores de riesgo, el COVID puede pasar como una gripe más. Y yo digo, cada vez diagnosticamos menos COVID, pero seguimos teniendo la misma cantidad, porque ya no amerita hacer las pruebas diagnósticas si tenemos un buen estado de salud y solo tenemos síntomas leves. La exposición al frío, en este caso también, ¿cómo deberíamos cuidarnos de esto? Porque dice, típico, uno dice, no, es que me agarró el frío. ¿Cómo deberíamos cuidarnos ante estas exposiciones al frío? Y un poquito quisiera profundizar en el tema de la influenza, porque tuve a mi hermano que recientemente cayó con influenza, tuvo unas fiebres muy fuertes y dijo, ni siquiera el COVID me agarró tan fuerte. Si nos podría hablar un poco más de eso. Cómo no. A ver, la influenza es un virus que tiene un comportamiento estacional. Generalmente aparece en los picos del invierno de los hemisferios, cuando hay mucho frío, nieve y demás. En el Ecuador, como estamos en la mitad del mundo, tenemos dos inviernos. El invierno del hemisferio norte de diciembre a febrero y el invierno del hemisferio sur, julio, agosto. Y ahí es donde tenemos los dos picos de influenza en el Ecuador.
pero el más fuerte es el invierno del hemisferio norte. Y ahora que estamos dándole un seguimiento, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud hacen seguimientos de semanas epidemiológicas, ya estamos viendo la subida clásica de la temporada de influenza. Entonces, lo ideal es primero vacunarse. Segundo, tengo síntomas respiratorios, pero mucha toma del estado general, mucha fiebre, ir al médico, posiblemente hacer una prueba de influenza y también ir al médico y pedir tratamiento. Existe un tratamiento puntual para el control de síntomas y prevención de complicaciones. La mayoría de personas podemos tener síntomas muy molestosos que duran pocos días, luego nos recuperamos, pero en personas de nuevo con factores de riesgo, y ahí sí, menores de 5 años, mayores de 65 y embarazadas, son poblaciones de mucha precaución y que pueden requerir tratamiento precozmente antes que otros. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. El doctor César Delgado, neumólogo, nos acompañó para hablar de este tema. Lo importante, pues lo que decía el doctor, si es una población de riesgo, asistir al médico lo más pronto posible. Si usted está con alguno de los síntomas, utilice su mascarilla. Obviamente, yo creo que eso es como parte de la solidaridad con el resto de gente. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser súper responsable. Y ahora yo creo que sí hemos tomado más de esta responsabilidad de utilizar mascarilla. Se ve a gente cuando está enferma, pero eso es súper importante. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la Mañana. Para pasarla bien, no se vaya, por favor.